Ahí ya está grabando. Bueno, ¿en qué nos quedamos ayer? ¿Quién recuerda de qué estábamos hablando, chicos? Día uno. Profe, pues terminamos con lo de la actividad de ley, cultura y moral. Y estábamos como hablando de todo el tema de moral. Muy bien. Terminamos hablando de ley, moral y cultura. Ah, yo llamo a lista de una vez. Yuranista, Juan Felipe, Julián, Profe, hola por acá. Profe, buenos días, ¿cómo está? buenos días, Lady, John Daniel, Mariana, Carolina, Diana, Caterine, Profe, buenos días, Diana. una Dianita, Caterine y Evelyn. Bueno, listo, chicos. Profe, sí, yo sí Mm, estoy. Pues no me ponga ¿quién? que no. ¿Quién? ¿Quién? Evelyn. Ay, qué pena. Sí, Uy, señor. te puse que no, a ver, yo me equivoqué. Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Muy bien que estás atenta. Listo. Bueno, muchachos, entonces, Juan Felipe, como ayer no logré hablar contigo, ¿me cuentas un poquito quién sos, Juan, y de qué estás orgulloso? ¿Cuál es tu mayor orgullo en la vida, hombre? Profe, bueno, mucho gusto, Juan Felipe Arteaga, un contador público. Eh, Otro punto que hay que mencionar en la presentación. Qué pena que es que se te entrecortó. Ustedes le escucharon bien a Juan. Te escuché que eras contador público y ya. Hola, hola, profe, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ¿Me Juan. escuchan ahí bien? Sí, sí. Bueno, le decía, buenos días, mucho gusto, Juan Felipe Arteaga, contador público, y le preguntaba que sí, que otro punto hay que tener en cuenta al momento de hacer la presentación, ya que pues Ah, estuve sí. ayer. La idea, Juan, es un poquito de quién sos o quién crees, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, qué te da miedo, qué te apasiona, dónde te ves en 10 años, un poquito de vos. Listo, profe. Bueno, ¿qué me gusta hacer? Me gusta mucho mm, conocer, viajar, descansar, comer rico. ¿Qué más le puedo decir? ¿De dónde sos? Soy de Montería, vivo acá en Medellín hace aproximadamente 3 años. Eh, ¿Trabajas como independiente o en alguna empresa, Juan? no, profe, trabajo en una empresa, soy líder de tesorería de Copsana IPS, Copsona, sí, claro. sí, la IPS de primaria de Sura. Ujú. Eh, bueno, con respecto a la actividad, ¿de qué me siento orgulloso? Pues de la persona que pues me he construido hasta el momento. ¿Cómo me veo en un corto, digamos que pues, a usted dice que futuro, pero yo le llamaría corto, corto, mediano y largo plazo? Me veo como que concentrado en mi proyecto de vida que pues creo que venimos trabajándole desde que somos niños. Ok. Eh, entonces, pues, en eso me ¿Y, veo. y tu proyecto de vida es cuál, Juan? ¿Estar en dónde o qué lograr o ser y qué? Contame un poquito de qué es eso que te imaginas. Profe, bueno, a veces sabe que las cosas no son como uno de pronto las planea, ¿sí? Sino como se van dando Tal cual. en, en el transcurso del diario vivir de uno o de la vida. Pero son puntos que yo los tengo como que quiero llegar allá, pero pues, como le decía, no sé si pues a uno la vida, por destino, las cosas a uno sí se le den. Entonces, me veo pues aquí, no me veo por fuera, no me veo aquí construyendo
pues, conviviendo y compartiendo con mi familia, eh, Listo. estudiando, siguiendo adelante. Vale, Juan. Muchísimas gracias, hermano. Listo, profe. Muchas gracias a usted. Carito H31, Caro Hernández. Ayer Caro estuvo, ¿no? ¿Cierto que no? Profe, buenos días. No, ayer no estuve en la Ca- clase, pero hoy estoy aquí Vale. presente. Voy Claro, a... si puedes prender de pronto la cámara, te Sí, agradezco profe. para la misma pregunta que le hice a Juan. Conocerlos un poquito. ¿Quién es Carolina Hernández? Sí, profe, buenos días. Yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo. Trabajo con la Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín hace ya 14 años. Ujú. ¿Qué más? Pues me dedico a asesorar todo lo que es la parte jurídica de mi equipo Ok. y a resolver pues todas las dificultades que se presenten en el día a día. ¿Qué te apasiona, Eh, Caro? bueno, ¿qué me apasiona? Me apasiona conocer nuevos sitios, experimentar nuevas experiencias, Ujú, montar en moto. ujú. em, Montar un moto, ¿Qué ok. más? Sí, con mi Eh, esposo, entonces Arrancan, sí, andamos mientras podemos. Sí. ¿Qué perfecto. más? Hacer Cua- ejercicio, ¿De qué estás cuidar las orgullosa? mascotas. Orgullosa, pues orgullosa de la persona que me he convertido con los años, ¿cierto? Ok. De tener pues un carácter que, pues que me hace como sobresalir en muchas cosas de las que hago, ¿cierto? Ujú, Entonces, eso también hace que la gente te tenga en cuenta, que tengan en cuenta tus opiniones, pues porque son valiosas y para ujú. uno, pues, es algo supremamente importante. Importante. Perfecto. Sí, ¿Perros o gatos? ambos. Sí, tienes de ambos. 2 gatos y un perro, sí. Ajá. Bueno, y se la llevan bien. Sí, se las llevan bien porque el perrito llegó cuando estaba cachorrito, entonces se adaptó Bueno. muy bien a ellos, entonces él se cree gato también. Los gatos lo criaron, Sí, ¿no? literal. Bueno. Yo ayer les contaba que yo soy vegetariano y también quiero pues mucho los animales. Bueno, Ah, sí. muchachos, gracias, Caro. No, profe, gracias a usted. Bueno, entonces, recapitulemos un poquito. Yo ya subí las grabaciones. No sé si vieron, Julián, que me dijo que si se las podía subir. Les puse por ahí el enlace en el grupo de WhatsApp. Julián, de pronto no sé si vio. Eh, el resto ya están, los aquí presentes ya están en el grupo de WhatsApp, chicos. En el nuevo, en el que coloqué negociación estratégica. Sí, profe. Sí, ahí también se ven los links de Ah, la, listo, de de las la reunión del grabaciones día de de ayer. ayer. Listo, sí. Que Yo, es que yo la verdad no voy a mirar en dónde están, profe, En no el los he grupo visto. En el grupo. En el grupo de WhatsApp nuevo les puse los enlaces. Sí, como me dijiste que no habían podido Ah, ok, descargar sí. las de clases pasadas, yo dije, más bien les voy poniendo de una Ah, las sí, grabaciones. ya acá los acabé de ver. Listo, Per- profe, gracias. perfecto, hermano. Entonces, Profe, s- ¿cómo, perdón? yo no estoy en el grupo. De WhatsApp. Listo. Ajá. Chicos, ¿alguien tiene a Diana? Diana, ayer yo lo compartí aquí para que lo escanearan. Pues espérate, pues yo vuelvo y lo pongo más bien. Eh, de una vez, negociación estratégica. Yo creo que creo que somos 10 personas en el grupo. En este momento, ¿cuántos hay? Ya me voy a fijar. Diana, mira, ahí te lo estoy poniendo para que lo escanees, por favor. Sí te salió, Diana. Diana, ya te lograste unir, ¿me confirmas, por favor? Diana, ¿está silenciada, Profe, Diana? O sí, ahora sí. no, no me da. Pero espérate que. mm,
No, no me dan. No te da. Entonces Mm, espera. Chicos, ¿alguno puede compartir el enlace ahí cuando ustedes se meten? Dice enlaces. Ah, no, esperen, yo lo busco y se lo. Profe, si quieres yo le agrego. Yo le agrego al Dale, grupo. te agradezco, hermano. Ahí yo creo Le que ya la agrego agregué. a Diana. ¿Ya la Gracias. agregaste? Creo. Sí. Diana, ahora Dani, sí. yo ya te agregué. Ya ahí estás. Me avisas por favor Sí, si ya, ya te ya dio. está. Listo, perfecto. Muy bien. Sí, muchas gracias. Listo. Lady, ¿cambiaste de dispositivo? O creo que cambiaste de dispositivo, Lady. Bueno, Sí, muy bien, profe. chicos. Listo. Espero que ya todos estén en el grupo de WhatsApp. Les voy a compartir ahora un capítulo, o un libro más bien que llama Comportamiento Organizacional. Es de Robbins, el capítulo 15. Particularmente tiene que ver con conflicto y negociación. Entonces creo que les puede servir mucho para que lo lean de manera complementaria. Bueno, entonces, a ver, volvamos acá, como dijo la compañera, para Carolina, para... Ah, se me salió el otro compañero, ¿cómo es que se llama? Bueno, no lo veo, de pronto le cayó la señal. Estuvimos hablando ayer de la complejidad del ser humano, porque si vamos a negociar con otros, hay que entender que somos complejos, que tomando solo la segunda tópica freudiana del psicoanálisis, todos tenemos super yo, yo y ello, todos tenemos padre, adulto, niño. Eso hace complejas las relaciones y hace que las emociones, los intereses, las razones sean distintas y algunas pesen más cuando vamos a tomar decisiones. En últimas, negociar. Yo les dije, sí, ayer no podemos pensar en negociar simplemente como un gana-gana. Eso de la relación gana-gana es medio utópico. Yo digo que todo gana-gana implica un pierde-pierde en términos de que a veces tenemos que ceder, ambas partes tienen que ceder a la luz de una negociación que sea favorable para todos. Y por eso, si hay una desproporción de poder en lo que un lado está pidiendo, muchas veces la negociación simplemente no se ejecuta. Tiene que haber unos niveles razonables donde se ajusta lo que tú estás diciendo, me interesa, pero entonces necesito que lo ajustemos a esta medida, hasta dónde te da a ti, hasta dónde me da a mí. Ustedes saben que un resorte no estira hasta el infinito, pero si ya el otro está poniendo una condición extrema que usted no puede ceder, obviamente la negociación nunca se va a cerrar. En los procesos de negociación tradicionales se suele pensar que hay que ir con cartas por debajo de la mesa para negociar. Eso es eh, medio errático, me explico. Yo trabajé con Argos, fui consultor del proceso de fusión de cementos Argos y me tocó cuando las plantas cementeras de Argos estaban separadas, cementos Paz del Río, Río Claro, Nare, El Cairo, bueno, todas las plantas de cementos Argos estaban separadas, cada planta tenía su sindicato, cada planta tenía contextos de conflicto duro en Colombia de violencia. Entonces había una planta que tenía influencia altamente, digámoslo así, paramilitar, otra que tenía influencia y cercanía guerrillera. Entonces me entienden el tipo de clima y cultura de estos lugares. Complejo poner una palabra donde no es en relaciones laborales y Argos ha estado atravesado por el sindicalismo desde su inicio. Ha habido masacres sindicales en Colombia que han atravesado la historia de Argos muy duras, de derechos que pues también ellos obtuvieron a lo largo de la historia, pero también había mucha discriminación interna en la empresa entre quienes están trabajando a término fijo, indefinido y quienes son temporales de la empresa. Incluso en algunas plantas no reconocían al temporal a la persona que venía de afuera. Si usted tenía otro tipo de contrato, no lo dejaban subir al transporte, no almorzaba con el resto, es un tema de discriminación fuerte. Entonces, le estaba diciendo que a la luz de esta negociación me tocó sindicatos, miren la palabra sindicato, de hecho la raíz es SYN, que significa con, catos, que significa justicia, con justicia. Se supone que buscan la justicia. A veces le preguntaba yo a los líderes sindicales y saben de dónde venía la palabra sindicalismo y muchos no sabían que era de justicia, con justicia. El tema es que me encontraba pues en términos de esa negociación que había sindicatos que celebraban pliego de peticiones con la empresa en, en, en un año, otras que llevan 3 años y nunca habían logrado firmar el pliego,
de esas plantas, otra que se demoró, una que lo que les digo, promedio año, año y medio para cerrar el pliego sindical. Otras que llevaban mucho tiempo y nunca y se demoraban 3, 4 años para cerrarlo. Otra que nunca lo había cerrado. Y otra que me llamó mucho la atención que lograron cerrar el pliego sindical en, en el mismo día, que es una cosa pues atípica. ¿Cómo así, profe, que el pliego sindical? Todos saben que es un pliego sindical, muchachos. O estoy hablando en chino, en procesos de negociación con trabajadores. Sí sabemos que es un pliego Profe, no, sindical. ni idea. Ah, bueno. Pues me imagino que son como las normas del sindicato, pues, pero no Las sé. solicitudes que ellos hacen a la empresa, es como los Eh, requerimientos que ellos hacen a la empresa. Eso. El pliego sindical o pliego de peticiones, como dice la compañera, obviamente para iniciar una negociación colectiva, la lista de solicitudes, exigencias, propuestas del sindicato. Normalmente eso que contiene, muchachos, los beneficios laborales, los aumentos salariales, las primas, las bonificaciones, los auxilios de alimentación, de transporte, de salud, de educación, cómo van a ser las condiciones de trabajo, la jornada laboral, los descansos, la seguridad, la dotación. En términos de estabilidad y garantías, las políticas de ascenso, las protección a líderes sindicales, las restricciones en los despidos, que eso tiene programas de formación, la relación de la empresa sindicato, los permisos, los espacios de diálogo, para participar en comités y tomar decisiones. Entonces, digamos que es la base legal para iniciar una negociación colectiva y permite que la empresa conozca con claridad qué mandan los trabajadores. Es un proceso de negociación, ¿cierto? Esto que les estoy aquí diciendo. Entonces, esto marca el punto de partida para hacer contrapropuestas. Sirve como referencia contractual si se llega pues como a un acuerdo y el proceso típico de un pliego sindical, el sindicato redacta y aprueba el pliego, se presenta oficialmente a la empresa, se abre la etapa de negociación directa. Normal, repito, se supone que normalmente deberían ser 20 días, pero si no hay acuerdo, se pasa a mediación o tribunal de arbitramiento, incluso puede pasar a un tribunal según la ley del país. Se firma una nueva convención colectiva si se llega a acuerdo. Entonces, un pliego, repito, es o no aceptar despidos de tal manera, o un plan de capacitación de reconversión laboral, o mantener los beneficios actuales, no perder el plan médico, que nos den de educación tal apoyo, que nuestros hijos no sé qué. Entonces, miren que es un tire y afloje normalmente así entendido en las empresas. Entonces, me tocó la convención colectiva de la fusión de Cementos Argos. Como les digo, antes eran plantas separadas, Paz del Río, Nare, Río Claro, Cairo, pa. Entonces logramos que, digamos que en términos de esa negociación, ver el modelo de esta que era muy distinta al resto, Cementos del Cairo, tranquila, y le preguntamos al jefe de Relaciones Laborales, que era Gilberto Cardoso. Nosotros decíamos que hay que cardosorizar la empresa, porque, ¿y cómo era que lo hacía? Entonces, Gilberto decía, no, es que esto no es de un día, esto es de 365 días al año, 24 horas al día. Nosotros siempre estamos hablando con los trabajadores, ustedes qué quieren, y estamos educando a los trabajadores. Ey, no pidan pendejadas, no pidan una grabadora, no pidan un equipo de sonido, no pidan 2 carnes al almuerzo, porque es que ustedes saben que el sindicalismo tiene 2 caras de la moneda en Colombia, así como hay sindicatos que han quebrado muchas empresas, es cierto, por pedir cosas ridículas. También hay sindicatos decentes que han protegido de explotación laboral a muchos trabajadores. Pues no por nada, acá en Medellín hasta hace 20 años apenas había una empresa que le ponía pañales a las mujeres para que no perdieran tiempo yendo al baño, pues cosas de ese tipo de explotación. Julian, decime. Profe, digamos que ahí pues está muy enmarcado también como en temas de ley, ¿cierto? Pues el sindicato y demás. Sí, Pero, por ejemplo, ahora que usted estaba mencionando estas negociaciones que se hacían en los territorios, donde había, por ejemplo, presencias de grupos armados y demás, sí, ¿cómo son sí. ese tipo de negociaciones? Porque eso me parece que puede ser muy compleja, no sé si de pronto al respecto nos pueda contar algo. Sí, hermano, pues lo que te digo, y ayer yo hablaba de lo difícil de la comunicación. Había pues como había presencia armada, hermano, la seguridad de la empresa era una cosa
bestial acompañada de ejército en la zona. Entonces, había jefes de planta que los amenazaban pues anónimamente, pero muchos suponían que la amenaza venía de los mismos trabajadores que podrían tener influencia por algunos de los grupos armados. Entonces, había cosas, hermano, como que le llegaba un paquete al director de la planta y había que ponerle a eso, hermano, equipo antibombas para saber qué era lo que estaba llegando. ¿Sí me entendés? Entonces era una cosa muy, muy delicada. Mm, entonces, lo que te digo, uno políticamente tenía que ser muy neutro si estaba hablando en una planta que tenía influencia más de un lado que de izquierda o de derecha, lo que sea, pero eso es complejo, ¿no? En un proceso de relaciones laborales no es como de la noche a la mañana, esto es de mejorar el clima laboral, de generar confianza con ellos. Eh, en las empresas, digo, no, por fortuna no en todas, pero en muchas, hay una decisión, una separación entre los que piensan y los que hacen. Entonces los que piensan ven a los que hacen ellos por allá, nosotros por acá y viceversa. A mí, yo fui jefe de comunicaciones de una empresa del sector público y a mí me decían los mismos directivos, ¿usted por qué juega fútbol con los trabajadores? Pues como si eso fuera un pecado allá ellos, acá nosotros. Un administrativo no se puede sindicalizar, se piensa pues tradicionalmente en el esquema de las empresas. Entonces, repito, cuando ven un sindicalista se asume que es guerrillero o que es paramilitar o que es más bien o que es vago y que no quiere trabajar. Pero reitero, hay sindicatos que han logrado y han tenido muchas grandes victorias para sus empresas. No sé si alguno de ustedes acá particularmente está siendo patrocinado en el estudio por alguna empresa, no sé, pero pues las empresas grandes tienen esos beneficios de 100% para posgrados, para dependiendo de la nota, etcétera, porque sus sindicatos han sido fuertes y se han mantenido pues como en ese tipo de cosas. PM hace poco estaba peleando para no perder el plan médico para los familiares de los trabajadores, etcétera. Pero obviamente esas cosas también se pierden cuando los trabajadores abusan de esos derechos. Lo que quería decir, Julián, es que en el caso del Cairo, él quería era educar a los trabajadores. Y nosotros sí veíamos que había conflictos de cultura organizacional muy duros. Por ejemplo, yo estuve sobre todo en la planta de Cementos Caribe. Cuando uno llega a Cementos Caribe, compa, eso es como el tamaño de Bello. Imagínense pues la extensión de eso. Y es cuando uno entiende la diferencia entre tierra, capital y trabajo. Uno dice, esta gente tiene terrenos, haga de cuenta como tener terrenos en Llano Grande. Uno dice, esta gente vende un pedacito de tierra y fácil, le entra dinero y puede indemnizar, despedir a todos los trabajadores. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hacemos para que los directivos dejen de pensar solamente en pesos, en proceso de relaciones laborales para que la gente esté bien? Entonces, como te decía, el tema de cultura era duro, por lo que había personal temporal de 15 años. Imagínense uno con un contrato a nivel temporal de 15 años, ¿me van a renovar? ¿No me van a renovar? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Pues es una angustia para la persona. Sí, el tema también de lo que les decía que no los dejan subir al transporte a los que no tenían el mismo tipo de contrato, almorzaban separados, había un tema duro. Y había, por ejemplo, una sección que era la sección hornos, que me acuerdo mucho de eso, pues, de Argos, de allá de Cementos Caribe, que es una temperatura pues altísima. Y había un grupo de obreros que les decían los diablitos porque eran los únicos que aguantaban ese calor tan teso en esos hornos. Y si alguno algún día no estaba y ponían a alguien ahí en la sección hornos de una, se enfermaba pues porque nadie podía con esas condiciones, unas condiciones laborales muy duras. Y lo paradójico es que uno entraba a la oficina de uno de los jefes de planta y pues veía uno todas las condiciones, que estaban aire acondicionado, que estaba súper bien y nos decía, bueno, ¿cómo hacemos para motivar a a estos pelados? Entonces era complejo.
al punto de la temperatura que ellos mismos hacían chistes, compa, de cultura organizacional. Alguna vez uno me decía, no, que un chiste, que no, que se murió, una vez se murió uno de los diablitos y llegó al infierno. Y Satán lo puso a nadar en agua hirviendo y él nadaba normal. Ay, que tú a qué te dedicabas en la tierra. Ah, no, yo era de Argos Caribe, sección Hornos. Entonces ellos mismos se quejaban pues como de las condiciones. En eso, hermano, del Sí, conflicto complejo. armado, sí, en eso, hermano Julian, del conflicto armado, sí, eso era con pinzas porque, repito, que ellos no malinterpretaran hacia dónde se estaba yendo políticamente la cosa y que simplemente era de condiciones de la organización. Pero les doy la antesala, que se logró en ese proceso de fusión, hermano, de las 7 plantas cementeras. Yo les dije que todas tenían su propio sindicato. Al final logramos fusionar los sindicatos y Argos quedó en su momento con solo 2 sindicatos. Los dos que eran de las otras plantas que se lograron asociar en uno y uno que era muy fuerte y no se quiso desmantelar y logró quedarse solo. Pero que logramos, que eso a mí laboralmente una de las cosas más gratificantes que me ha pasado, logramos que el 90% del personal temporal fuera vinculado a la empresa. Logramos que el 90% del personal temporal fuera vinculado a la empresa. Estoy hablando de 1.800 personas. Estoy hablando de que 1.800 personas son un montón de familias, compa, pues, y de la influencia que eso tiene para la sociedad. Entonces, al final que Profe, logramos, sí, y digamos que una pregunta ahí, es decir, uno, ¿qué estrategias puede implementar como en todos esos sentidos? No sé, reuniones o comités o mesas de trabajo, como particular los actores o como qué tipo de herramientas uno puede sí, gestionar en esos sí. escenarios tan complejos. Sí, hermano. Evidentemente, lo que vos decís, mesas de diálogo. Se plantearon muchas mesas de diálogo. Los líderes de los sindicatos viajaban entre ciudades, hicieron varios encuentros, iban escribiendo el pliego conjuntamente, se iban hablando de qué hay y qué no hay. Entonces, digamos que se priorizan las demandas, se clasifican, estas son indispensables, estas son importantes, estas son deseables. Entonces, cuando usted clasifica, bueno, es que estas son indispensables, a estas no vamos a ceder, estas son importantes, estas son deseables, usted dice, ojalá llegáramos a esta, pero en términos de la negociación y de la flexibilidad, sin desarmar la estructura del pliego de parte de ambas partes de la empresa y de sindicatos, pues obviamente permite negociar con más flexibilidad. Yo diría que en esas mesas de diálogo que estás diciendo, bueno, es que ¿cuáles son? Ustedes tienen un montón de peticiones, estas son indispensables, estas son importantes, estas son deseables. Cuando decimos deseables es que ya hay algunas en las que tal vez se puede empezar a ceder y cada petición debe estar respaldada pues por los datos laborales, hay que ver la inflación, la productividad, el salario sectorial en comparación con empresas similares, la normativa vigente, pues ver cómo lo hacen otras empresas, casos, llevábamos líderes de otras organizaciones como punto de referencia, entonces eso a la luz de la normativa le da legitimidad, evita que la empresa lo vea como peticiones irracionales, porque tal vez dice, no es que la empresa lo ve como irracional, pero entonces, no, pues que mira, esta empresa del mismo sector tiene esto y ta, 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 ta. Entonces el lenguaje es muy estratégico en la redacción de peticiones de forma clara, medible, negociables, evitar peticiones absurdas como lo de prohibir totalmente, un incremento ilimitado. Entonces las estrategias, diría yo, tiene mucho escrito, porque es que esto todo queda por escrito, el mensaje inicial unificado. Los líderes deben mostrar pues como cohesión. Si la empresa percibe división interna, pues va a ganar ventaja la empresa. Los trabajadores tienen que estar muy unidos, si no ellos mismos empiezan a ceder porque no se logran poner de acuerdo. Entonces, relación primero. Lo primero, hermano, trabajar en la relación, en la relación, en la relación, en confianza, generar espacios donde en esas pues jornadas había pues obviamente desayunos, el chiste, la cosa. Al principio era un clima tenso, pero después se vuelve más respetuoso, más orientado a las soluciones, muy organizado para que lo diga. Entonces, primero la relación, digamos que el conflicto también se va trabajando el tiempo y eso evita que la empresa se cierre porque puede caer en huelgas. Entonces, los trabajadores ven que obviamente hay una actitud de interés real de la empresa por
por aportar de lado y lado y para todos. Entonces, introducir el concepto como de dar y pedir, el sindicato puede plantear que estábamos dispuestos, como lo digo, estamos dispuestos a negociar los tiempos, las fases, los mecanismos, siempre que se cumplan estos mínimos. Entonces, eso genera un espacio para lo que se conoce en negociación como el método SOPA, que es una zona de posible acuerdo, que usted lo que está viendo es que entre cuál es el rango de resultados mutuamente aceptables para dos partes. A ver, mejor dicho, lo explico así. Usted sabe que puede aumentar el salario. Usted es la empresa, ¿sí o qué? Y usted sabe que usted puede aumentar el salario hasta un 6%. Pero los trabajadores arrancan pidiendo que les aumenten, un, ¿qué? Un 8%. Pero ellos también saben que pueden bajarse usted un 6. Entonces, lo normal de los procesos de negociación es que hay mucho regateo. Y yo ya les he dicho aquí ayer en clase que regatear tal vez no es negociar. Regatear es de corto plazo, regatear es muy, muy efímero. Negociar es mucho más pensar en la relación a largo plazo. Y en ese tire y afloje, porque repito, van con cartas por debajo de la mesa de la negociación, terminan llegando al 6 que se sabía desde el inicio. Y pero es por no ser honestos desde el principio. Entonces, al poner esas cosas, y nosotros pues somos muy del regateo en todas las relaciones, en todas las negociaciones que se tienen, es porque es un proceso de confianza y en Argos, en Cementos El Cairo, Cardoso, que lo que les digo, pues no es que sea la suma de todas las empresas, pero era uno en particular, llegaban a la firma porque él decía que ya había hablado con ellos todo el año, con los sindicatos, con el gremio, con los líderes, y veíamos que los trabajadores decían que realmente sí se atravesaba en términos de la cultura lo que estaba ocurriendo. Y cuando llegaban allá, 4 horas, se sentaban y a las 4 horas ya estaba firmado, hermano, el pliego. Pero era porque habían hablado mucho con ellos de lo que querían, de lo que no se quería, de lo que... Pero entonces, el tema, Julián, es confianza. Si no hay confianza con el otro, si la relación es distante, si hay egos, si hay violencia, si hay, pues a ese nivel, pues obviamente nunca se va a cerrar y va a ser difícil y por eso se cae a arbitramientos, como les decía, terceros en la mediación, pero eso hace el proceso mucho más engorroso y mucho más largo y falto de confianza. Pero hay sindicatos, como les digo, que hay empresas que tienen sindicatos más sanos y que logran firmar los pliegos en tiempos mucho más prudentes. No sé si me hago entender, compa. Profe, sí, no, muchas gracias. Pues creo que son herramientas muy, muy válidas y Listo, hermano. necesarias. Ese tema de la confianza y el respeto sí es fundamental, pero gracias. Listo, mano. Muy bien. Eso, chévere, chévere la pregunta porque eso me va llegando a lugares distintos. Entonces yo estaba hablando de que sí, en ese proceso de relaciones laborales de Argos, al final logramos que se vincularan muchas personas, eso a las familias, eso es pues yo pensaba en la gente que estaba siendo beneficiada con eso y muy, muy, muy satisfactorio. Y ¿Cuántas el tema cementeras eran, profe? ¿Eran era, cuántos? eran siete plantas cementeras, si mal no está ahí, antes eran, sí, a ver, un momentico yo por acá busco. Creo que eran 7 plantas cementeras antes de la fusión. Sí, eran Paz del Río, Río Claro, a ver, un momentico, Nare, a ver, a ver, plantas. Yo tenía por acá el pliego, plantas cementeras. Sí, Nare, Cairo, Sogamoso, esa me faltaba. Río Claro. Conozco la de Río Y, Claro. y Una sí, y nota. ya en Estados Unidos, en este momento ya ahí pues ya se expandió mucho. Ya está Roberta, que es en Alabama, Harleyville en Carolina del Sur. Bueno, ya Ah, Argos está crecido pues, a otro nivel. Eh, bueno, listo. ¿De qué estaba hablando? Bueno, entonces volvamos a lo que más allá de la negociación, que pues es la introducción. Ayer tocamos el tema, a ver, yo comparto por acá PowerPoint. Ahí están viendo muchachos, me confirman porfa, está en blanco la presentación.
Sí. Sí, profe. Listo. Entonces habíamos dicho que, lo voy a poner aquí por la izquierda, que el ser humano se mueve por emociones, razones, intereses. Ojalá fueran en la misma vía. A veces no es así. A veces a uno le gana la emoción. em, a veces gana es el interés. Ojalá ganara la razón, pero pues somos bastante complejos, que era lo que estaba diciendo. Entonces, en términos de la ley, dijimos que nos movemos porque alguien recuerda por qué obedecemos la ley. Ustedes hicieron la discusión de qué es ley, qué es moral, qué es cultura, qué son los sistemas que regulan la conducta, lo que regulan obviamente las tomas de decisiones que realizamos también a la luz de estos marcos. Dijimos que uno obedece a la ley, por una parte es por admiración, ¿cierto? Por admiración a la ley, que esa ley tiene sentido, yo la respeto y la cumplo. Dijimos que moralmente también cumplimos la moral por autogratificación de la conciencia, ¿sí o qué? Y dijimos que la cultura uno le hace caso o la cumple por una parte es por el reconocimiento social. Dijimos que la sanción en la cultura es más de orden social, reconocimiento social. ¿Sí o qué? Listo. Y dijimos que por el otro lado está el temor a la sanción, el temor a la ley, el temor al castigo, pues es que cumplo las leyes, las normas, los decretos, así entendidos, con el permiso de Evelyn, que estoy mezclando ahí categorías de leyes. Y moralmente está el tema de la culpa, que tiene que ver con remordimiento, esa carga pues simbólica que está ahí si el otro, de no hacer lo correcto. Y el otro lado de la cultura es el rechazo social, ¿cierto? Voy claro hasta ahí, ¿sí o qué? Profe, Sí, sí. usted por qué pregunta cuál es el mayor orgullo? Ahorita Carolina y ¿quién es el compañero nuevo? Bueno, Ochoa creo que era, que, no, que ya no lo veo por aquí. Creo que se salió. Porque suelo preguntar eso porque me gusta ver qué nos conecta, qué es lo que lo moviliza a usted. Usted por qué está haciendo este esfuerzo de estar conectado un viernes en la noche, un sábado en la mañana. Y ustedes me dicen que son ustedes mismos, que son sus familias, que son sus hijos. Alguna vez yo preguntaba esto en clase y una pelada me decía, profe, mi mayor orgullo es que puedo ver. Y yo, ¿por qué tu mayor orgullo es que puedes ver? Me dijo, profe, porque hace 4 años me hicieron trasplante de córneas, yo era ciega. Entonces son cosas como que uno da por sentado y me parece pues bacano conocer quiénes somos y qué los está motivando. Me hago entender, chicos. Bueno, Sí, sí, bu- profe. Sí, profe. listo. Entonces, te repito, temor a la ley. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Culpa. Ojalá lo mismo, los tres terrenos son difíciles. Yo ayer les decía características de la cultura, pero tal vez no di ejemplos de la cultura. Hay cosas que son cultura y la gente cree que no, y otras cosas que no son cultura y la gente cree que sí. ¿Quiénes yo les dije a ustedes que son los que más saben qué es cultura? Los antropólogos. Entonces, por ejemplo, a quienes aquí, digan tranquilos, les gusta el... ¿A quienes aquí les gustan las corridas de toros? ¿Alguien aquí, la tauromaquia? ¿Alguno le gusta? Digan tranquilos, muchachos, no los vamos a juzgar moralmente. No, acá no. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? La tauromaquia, así a mí no me guste. Yo les dije ayer que yo y que soy vegetariano, que yo no como carne, pollo ni pescado. Tengo que aceptar que es cultura, así a mí no me guste. ¿Por qué? Porque la cultura no es ni mala ni buena. Ayer lo dije, creo que lo dije, muchachos. Entonces, ¿cómo así? Eso tiene tradiciones. La gente va vestida de una manera, tiene unas costumbres, sacan el pañuelo blanco para cuando corta la oreja, tiene símbolos que representa el kepis que tiene el torero en la cabeza, que significa el baile del doble capotaje con la capa esta, tiene un héroe que se enfrenta a la bestia. Ayer yo les decía que también en términos de la mitología y de los mitos hay un héroe que en este caso representa la valentía, estemos de acuerdo o no. Eh, Costumbres, tradiciones, símbolos, creencias. Ayer ustedes me decían cosas que obviamente están dentro del marco de lo que puede ser la cultura y tiene todas las características para ser cultura, porque repito, la cultura no es ni mala ni buena, es cultura. ¿Me entendieron el ejemplo?
porque es que la gente dice, uy, tan culto, pues yo creo que es tan educado, porque es que todos tenemos cultura, así su cultura, entre comillas, puede parecerle basura a alguien. Entonces, eh, repito, la cultura no es ni mala ni buena, lo que había mencionado ayer. Pero muchos antitaurinos dicen, no, es que eso no es ni arte ni cultura. ¿Cómo es que es la frase? Si la tauromaquia es cultura, el canibalismo es gastronomía. Eh, pues así moleste a los antitaurinos, también es arte, también tiene algo de arte, porque es que en el arte puede haber violencia. A veces pensamos que es que el arte es solo lo bonito, lo bello. Y a veces, bueno, ya me estoy metiendo con otra discusión, la del arte. Hay un libro de Fernando Vallejo de artes mayores y artes menores donde explica pues muy claramente lo que es el arte. El tema es que eh, eso es un ejemplo de algo que es cultura y la gente cree que no. Profe, pero está cambiando, se está prohibiendo. Pues en España sigue fuerte, imperando, porque es su cultura, ¿cierto? Y repito, juzgar otra cultura desde una posición puede ser cómoda, pero se transforma a la luz de la dignidad humana. Y en este caso, pues miren, ustedes vieron lo que pasó con el perrito hace... ¿Cuándo fue la noticia del perrito? ¿La semana pasada? ¿O fue esta semana? Bueno, no sé si la vieron. Semana pasada. La semana pasada. Y toda la carga social con este man, que otra vez la gente dijo que quedó libre, que no sé qué, que si pasó, que si no pasó. Pero entonces, claro, si hay presión social, pues hay transformación a la luz de eso. No estamos diciendo que sea mejor o peor, pero hay transformación. Hacer esos juicios es más difícil. Y un ejemplo de algo que no es cultura y la gente cree que es cultura. Yo trabajo mucho con la jefe de cultura metro del metro de Medellín. De hecho, en un curso de especialización de hace poco era de conciencia organizacional, la llevé para hablar de qué estaba haciendo el metro. Y, y el tema es que la cultura metro no es cultura así entendida como estamos hablando. Me explico. Cuando la cultura metro es no se pase la raya amarilla, no lleve más de 2 paquetes en el vagón, no puede haber perritos en las estaciones, no puede haber músicos tocando por una moneda, no hay grafitis, no hay abajos al gobierno. Es muy sospechoso que los pocos metros del mundo que no tengan esas cosas sea el de acá. No sé si me hago entender. Uno se monta al metro de Nueva York y ve músicos, uno se monta al metro de Ámsterdam y ve incluso gente consumiendo alimentos y hasta drogas. Es una cosa naturalizada en el entorno. Uno va al metro de Santiago y se puede subir, repito, con el perro, con la mascota. Mm, Profe, ¿usted quiere ver el metro rayado, grafiteado? No, no se me malentienda. El metro es muy bueno. El metro le ahorra 2 horas de vida a mucha gente para estar con los hijos. Pero, repito, no parte endógenamente de ese grado de libertad que hay en la cultura. O sea, yo ayer les dije que hay cierto grado de libertad. Yonda elige si se baña o si no se baña, pero él no tiene 2 policías que lo estén obligando a bañarse. Uno elige si se come la bandeja paisa o si no se la come, pero uno no tiene 2 policías que le estén obligando a comérsela. Profe, entonces el metro sería metro si le quitamos los policías. Pues yo creería que, perdón que estoy conectando por acá el computador si no me están viendo, yo creería que eso está partiendo de una actitud mucho más natural, mucho más endógena para ver si la gente hizo apropiación realmente de la cultura, porque es que ahora decimos, no, llevemos la cultura metro a la ciudad. Pues en realidad es una vigilancia lo que hay ahí, profe, pero hay comportamientos que son endógenos de las personas. El señor se para darle el puesto a la señora en embarazo. Pues algunas cosas son propias del comportamiento y habrá que ver hasta qué punto hay adecuación de contextos que la gente lo haga. No sé si me están entendiendo lo que estoy explicando y yo sé que esto puede despertar callos porque hay mucha gente que se enorgullece de la cultura metro. A veces son los que no montan el metro a las 6 de la tarde y no ven de pronto ahí qué es lo que hay. Pero eh, lo que digo es que en estos días eso, iba en el metro, entonces las banquitas de cemento estaban ocupadas. Estaba despejada la plataforma. Llegó un señor y se sentó en el suelo, estaba cansado.
llegó el policía y le dijo, no, parece cultura metro. Eso no es cultura metro, eso son normas metro. Hágalo parar, si hay mucha gente, puede ser peligroso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, muchachos, o no? Porque a veces, profe, entonces usted qué es lo que está criticando. No soy yo, son muchos autores desde gerencia de organizaciones conscientes y en últimas lo que estamos diciendo es que la cultura organizacional ha sido malentendida. Quien acuñó el término cultura organizacional fueron Tom Peters y James Waterman en 1945 en el libro más leído en la historia de la administración, que es En búsqueda de la excelencia. Y Tom Peters pidió disculpas 15 años después diciendo, yo no sabía lo que era la cultura desde la antropología, no había estudiado eso bien y puse cultura como la forma de hacer las cosas en las empresas y ya el movimiento cultura organizacional pues está en todas partes. No obstante, yo sí creo que a pesar de que el concepto tal vez no es el propio, sí tenemos que promover en las organizaciones culturas organizacionales funcionales, porque si usted tiene culturas organizacionales funcionales, pues obviamente su identidad va a ser funcional y va a permitir mejores relaciones con los otros, con los stakeholders, con los distintos grupos de interés, con los distintos públicos, para emprender procesos satisfactorios como los de negociación de los que estamos hablando acá. ¿Me entendieron esa crítica que estoy haciendo a la cultura organizacional o no, muchachos? Que la disfrazamos de normas. Profe, entonces ahí, ¿usted qué pensaría? Pues, según su definición, ¿qué sería entonces la cultura metro? Pues, es más como que, como lo que se genera alrededor de esas normas, pues que la Es gente que, como que las es que, acata y... es que yo no siento que, pues, el metro no se está moviendo la gente por el reconocimiento del rechazo social, que son prácticas espontáneas de la cultura, que es lo que les decía ahora, social. Ahí es una norma que está regulando la conducta. Está bien también, pero no es la palabra, no es la palabra cultura, profe, pero es que le ponemos la palabra cultura porque es más bonito. Pues, pues no me parece pues que sea adecuado porque entonces estamos volviendo el lenguaje más grandilocuente de lo que es. Y esta crítica la tiene muy clara la jefe de cultura del metro, ya se la han hecho mucho, de hecho ya está estudiando una maestría en ciencias de la administración y los profesores le han explicado, y ella misma pues lo tiene muy claro, ella lo ha dicho, estamos transformando el metro, porque es que hay muchas cosas del metro que no se dicen también, hay muchas cifras, yo sé, están los escuchaderos para la gente, pues ustedes saben cómo es el tema, por ejemplo, un tema muy delicado como los índices como el tema de suicidios en el metro, eh, que es complejo y sobre el que están trabajando pues precisamente para hacer una cultura pues más sólida, más coherente. Eh, yo creo que lo que hay, repito, Julián, en muchas organizaciones, más que cultura, son normas. La cultura tiende a ser normas, sí, eso es cierto. A ver, les doy otro ejemplo. Profe, es que esa línea es muy Profe, Es delgadita muy entre delgada, es muy delgada la línea sí, entre lo que es cultura, entre lo que es norma, porque de hecho pues hay una parte del derecho que es el derecho consuetudinario, así es. que se crea a partir de la costumbre que crea la cultura, y eso crea la norma. Entonces, pues nosotros mismos en nuestro comportamiento vamos creando norma. Entonces Ah, es una discusión que yo creo que es muy larga y es sí, una línea muy delgadita. hay culturas que tienden a ser normas, tal cual como le estás diciendo. Lady iba a decir algo, sí. profe, por ejemplo, bueno, la cultura metro, ¿cómo se socializa más? Pues yo trabajo en el Fondo de Empleados del Metro, a nosotros nos venden Sí. mucho el tema de la cultura. Entonces, ¿qué nos dicen? Que la cultura básicamente es el modo en que yo me relaciono conmigo mismo, con las otras personas y con el entorno. Un modo de Entonces, relación, sí. tiene que ver mucho con la norma, porque tú decías no pasarse la línea amarilla, no consumir alimentos, eso es norma, porque ya el Ujú, metro lo tiene estipulado. Pero la cultura metro ellos la trascienden más al tema desde el ser, cómo yo genero espacio, cómo genero como buen ambiente con las otras personas. De hecho, la ujú, cultura metro ya se está vendiendo, ya se ujú. vende. Sí, hay sirve de modelo para otras ciudades del mundo, incluso de lo que debería ser. Y ahí creo que en Chile están tratando de copiar el modelo. En Chile no se llama cultura metro, sino que se llama ¿cómo? Se llama
como como al revés, al revés, como al metrocultura. revés, Ajá, ¿cierto? Es como sí, metrocultura. Sí, sí, todo eso lo he hablado con, ay, ¿cómo es que se llama ella? Ella es María Paulina. la María Paulina. Ah, te averiguo el dato ahorita después del descanso. Ella es una de las invitadas mías en los núcleos de gerencia de conciencia organizacional. Entonces, Súper. sí, chévere porque porque se permite la discusión. Y lo que tú estás diciendo puede ser visto como un modo de ser. No sé si la cultura sea un modo de ser. Pues no, no. De hecho, yo creo que eso es un comportamiento colectivo que surge endógenamente. A ver, les voy a dar otro ejemplo. Fotojapón, ¿conocen Fotojapón? O no sé si alguno, es que en Fotojapón en Medellín hay pocos ya, en Bogotá es mucho más fuerte, pero ¿conocen Fotojapón o no? Fotojapón es una empresa Sí, de fotografía, aquí donde hay Fotojapón, chicos, creo que en el Tesoro hay En uno, en en Unicentro hay Unicentro otro. hay otro, en el centro hay otro, bueno, quedan ya, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llega nuevo a Foto Japón, ya antes en todas las sedes todos tenían el kimono, ya ahora es solamente como la ceremonia de inicio, pero sobre todo en Bogotá, que es lo que le estoy diciendo. Cuando usted llega nuevo a la empresa, le ponen un kimono, haciendo alarde de la cultura japonesa, ¿cierto? Porque ellos quisieron replicar costumbres, tradiciones, símbolos de la cultura japonesa para apropiación adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que es que eso no es de copiar y pegar. Pues, la cultura no se copia y se pega, que por eso venden el modelo de cultura, vendemos la cultura, el modelo de cultura. Entonces, repito, lo que hay detrás de eso es un modelo de gestión organizacional, que es lo que se está vendiendo. No sé qué tanto la cultura, pero se copia y no, qué cosas se pueden copiar, qué cosas se pueden pegar, no todo se puede replicar. El tema es que cuando usted llega nuevo le ponen el kimono y lo ponen a leer un juramento. Juro ante Dios y ante mi familia, ojo con la palabra familia, y eso también lo dice María, creo que es María Paulina, ya estoy dudando el nombre. Juro ante Dios y ante mi familia, porque a veces somos familia en deberes, pero no en derechos. O si somos familia cuando reparten la herencia, o si somos familia porque no estamos en las mismas. Juro ante Dios y ante mi familia, Foto Japón, que guardar el silencio como mi mayor virtud, haciendo hablar del valor japonés del silencio y la humildad, pero lo que quieren en la empresa y hemos visto es que usted no hable. Juro ante Dios y ante mi familia Foto Japón que leeré todos los días el texto Cómo conseguir amigos. Juro ante Dios y ante mi familia Foto Japón que almorzaré con mis compañeros de trabajo en las zonas común, ta, 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 ta. Hay unas cosas de ese tipo y el caso es de José Luis Villaveses, también se los puedo compartir. Nosotros encontrábamos cosas que había una chica que sufría de colon irritable y no podía comer lo que le daban en la empresa. Entonces ella sentía la cosa ahí y se comía al escondido en el baño lo que la mamá le empacaba para almorzar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es que hay espacios de la cultura organizacional y ese es el problema de las empresas, chicos, que volvemos obligatorias cosas que deberían ser endógenas. Me explico. Yo creo que cosas como los cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, algunas celebraciones deberían ser endógenas y no naturalizadas obligatoriamente. Yo sé que esto suena muy raro, pero hay gente que no le gusta que le celebren el cumpleaños. Yo sé que eso suena muy extraño, muchachos, pero hay gente que no le gusta. O si el gerente va a cumplir años porque el practicante o la secretaria que tal vez no tiene el sueldo igual, tiene que aportar en igual medida para el coso del gerente. O si es un cumpleaños, que va a cumpleaños Juan Felipe, listo, bacano, que los trabajadores de manera espontánea se organicen. Si quieren apoyo de la empresa les da la torta, lo apoyamos. Pero hay gente que no le gusta estar en ciertos espacios porque sienten que hay una coerción vía cultura. El Día de la Familia. Miren que estoy hablando de moral, porque yo ya que les he dicho que moralmente es lo que cada quien define como, como auténtico, pero obviamente se legitima en el comportamiento social cultural del reconocimiento del rechazo social. Si Juan Felipe no quiere ir al Día de la Familia, que yo qué sé, no está bien con su esposa, perdón que lo diga así de duro, pero o Juan Felipe quiere estar con su moza, perdón que lo diga así de duro, repito, ¿quién soy yo para juzgar eso? Porque es que hay muchas veces desde la dirección, desde la gerencia del manejo de públicos, de stakeholders, hay gerentes que se meten en la vida íntima del sujeto, muchachos. A la empresa le debe interesar el sujeto trabajador, así apellidado, trabajador.
no el sujeto solo. El sujeto solo puede ser el papel de la iglesia, de otras instituciones, pero el sujeto, a mí lo que me interesa es que el trabajador, y es más humano, contrario a lo que se cree, a mí lo que me interesa es que el trabajador le vaya bien en su trabajo. Desde que eso a él no lo esté afectando laboralmente, yo no debería meterme ahí. Pero hay empresas que se meten en las conductas y hábitos de la vida íntima del sujeto. Profe, podemos educar a las personas para que sean mejores en nutrición, en conciencia, como lo hace Matelsa con algunas cosas y con las críticas que recibe de la coherencia. No sé si conocen el modelo Matelsa, también la semana pasada llevé a mis estudiantes de pregrado, ustedes no los puedo llevar porque el horario no, no coincide, que ha sido un modelo muy criticado porque les dicen que leer, que deben comer, les hacen mindfulness, bueno, un modelo de cultura organizacional también muy fuerte. Pero entonces hay empresas de construcción que le pagan el salario no a los trabajadores, sino a las esposas de los trabajadores, que porque el trabajador se lo gasta bebiendo. Muchachos, estamos tratando con un adulto, no con niños. Eh, entonces, hay empresas que caen en estructuras fanáticas. Yo estoy aquí diciendo nombres propios que va. eh, no sé, modelo Amway, que te dice Amway dónde tenés que ir, qué tenés que hacer, cómo tenés que comportar. Hay gente que se tatúa el logo de Herbalife, hay gente que cae en estructuras fanáticas vía cultura organizacional. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, chicos? Entonces, claro, la cultura debería ser un comportamiento donde usted elige si lo hace o no lo hace. Pero también es cierto que usted llega a una empresa y le dicen es que la cultura acá es esta, aquí funciona así, ya es un tinte más normativo que cultural. ¿Me entienden los límites difusos que también Evelyn dijo que, o no sé quién fue la compañera que dijo que se daban? Estoy siendo claro, muchachos. Entonces, la crítica es que hay culturas organizacionales más normativas que realmente espontáneas. A ver, volvámoslo acá. El ejemplo es, eh, a ver, ¿cómo le explico? ¿Cuál es el acercamiento que uno tiene que tener con el otro? Y porque es que a veces creemos que todo es negociación y tampoco es cierto. Hay momentos que sí hay que poner leyes, pero hay que saber cuándo poner esas leyes. A ver, mejor dicho, hago esta pregunta. ¿Ustedes qué opinan de las empresas que prohíben el WhatsApp, que controlan las páginas a las que usted se mete, que controlan la duración de las llamadas? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo no está bien? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Me hice entender con esta pregunta. De a uno, ¿está bien o no Sí, está bien? Prohibir el WhatsApp, que se meta a Instagram, que se meta a Facebook, que le controlen la duración de las llamadas, que miren las páginas que está navegando. ¿Cuándo tiene sentido? ¿Cuándo no tiene sentido hacer eso, cierto? Profe, pues yo pienso que es como la respuesta normal que uno siempre da, que todo es depende, pues depende de la empresa. ¿De Si es qué? una empresa Ajá, que tiene temas, por ejemplo, de seguridad muy sensibles, pues muy obvio, bien. sí, la prohibición del WhatsApp, pues yo no lo categorizaría en términos de bondad o maldad, pues porque no es un tema moral, pero sí como en la reserva legal que hay que tener. O sea, como que en cada momento o en cada circunstancia hay un deber ser de las cosas. Entonces Ujú, no lo tendría como un total, sino como que hay cosas que sí ujú, funcionan para ciertas ujú. circunstancias. Entonces, ese depende, sí. ahí ya dijo Evelyn un criterio del tipo de empresa. ¿Sí o qué? Depende del tipo de empresa. ¿Qué otro criterio podría ser? Pues, profe, también depende como si, por ejemplo, una herramienta como WhatsApp, casi que se Ajá, convierte en una herramienta de trabajo también para el día a ajá, día. ajá. Entonces, sí depende mucho también de eso. Depende del tipo de empresa, depende del tipo de proceso, ¿ok? Y depende del tipo de persona. Digamos que están esas tres cosas, pero hay que considerar las tres. ¿Por qué, muchachos? Se los digo. Porque es que hay empresas, mejor dicho, las empresas que prohíben esas cosas, siendo de cualquier sector, en cualquier tipo de proceso, porque es que las hay empresas coercitivas y eso es un microgerencialismo. Yo estoy de acuerdo con Evelyn, hay condiciones de seguridad, de control que son protocolos específicos, pero hay empresas que no llegan a esa tipificación y prohíben todo. Esas empresas, chicos, a mí me parece como el tipo que llega a la casa
y encuentra a la esposa con el otro en el sofá y vende el sofá. El problema no es el sofá, el problema es la persona, ¿cierto? El tiempo que se lo pasaba, yo qué sé, navegando por ahí, se lo va a gastar en la cafetería o hablando, porque es que el ser humano tampoco es máquina y pretender cosificarlo 100% es ingenuo, y aparte ingenuo es imposible. Entonces, claro, depende del tipo de organización, no es lo mismo el control en un hospital en una empresa de innovación y desarrollo, como dice Julián, tal vez necesiten para procesos directos ese tipo de comunicación más informal o incluso para hablar con la familia y pues lo normal de la relación. No es lo mismo el control en una cárcel que en una empresa de comunicaciones. Entonces, depende del tipo de organización, sí. ¿Por qué les se los digo? Porque por ejemplo, el modelo de los BPO, que son los call center, y hay modelos distintos de call center. Hay muchos call centers donde la persona le dan un overall. En el overall no tiene bolsillos. Le deja su celular en el casillero a las 7 de la mañana, vuelve y lo saca a las 4 o 5 de la tarde cuando sale. Por seguridad, para que no se lleven información, lo que está diciendo Evelyn, del modelo, por cuidado. Pero también he visto otros modelos de call center como Contento VPS, donde son sin módulos, donde hay toboganes, bueno, también es el modelo de los call center tiene una alta rotación, pero esta empresa, por ejemplo, tiene la rotación más baja del sector porque ha hecho las cosas un poquito distintas. Y yo entiendo que hay empresas que su naturaleza es más coercitiva, pero también se puede buscar flexibilizar un poco, porque es que si usted le mete normas a todos sin ir a ver lo que está ocurriendo, eso es lo único que hace, muchachos, es dañar el clima organizacional. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Yo qué creo? Yo creo que el acercamiento primero es moral, luego es cultural y luego es legal. Me explico. Resulta que la recepcionista está pegada al Instagram todo el día. Es la recepcionista, alguien que tiene que estar parando bolas. O como eso, o cuando usted un médico lo está atendiendo y el médico ahí pegado al WhatsApp y ni lo mira a los ojos, uno cómo se siente, pues, ¿cierto? Entonces, repito, la pelada, la recepcionista está pegada al Instagram o el TikTok. Mejor dicho, confunde el mapa con la realidad y se fue a vivir al mapa. ¿Sí o qué? La adicción ahí. Entonces, primero hable con la persona moralmente. Hey, mira, pasa este comportamiento, corrígelo, pa. Moral, ahí no hay descargos, ahí todavía no hay nada. Insiste, sigue ahí culturalmente. Ya la gente le empieza a hacer rechazo o presión social, reconocimiento social, le dicen cosas. Es como cuando a mí, yo qué sé, a mí muchas veces en clase, digamos que un estudiante está pegado el celular y va a hablar Carito. Y yo le digo a Carito, Carito, espérate, todavía no hables, que de pronto se equivocará Claudia por allá en una tecla. Y entonces la gente ríe, ya, ay, qué pena, profe, y suelta el celular. Claro, hay que saber hacer esas cosas de reconocimiento y rechazo en las empresas. Tal vez no es tan sencillo. Les doy otro ejemplo. Yo doy clases en la colegiatura. No sé si conocen la colegiatura, que kilómetro 8 viva Las Palmas. ¿Por qué doy el ejemplo de la colegiatura? Los estudiantes de la colegiatura, ¿cómo lo explico? Están condenados a manejar las empresas de los papás. Son pelados que son el hijo del gerente de Colanta, el hijo del gerente de Pintuco, ta. ¿Me entienden? Pues el nivel socioeconómico en el que están, pelados que nunca han tendido la cama. No puedo generalizar, pero muchos, digamos, pueden caber ahí en ese tipo de estudiantes. Entonces, la cafetería de la colegiatura era un chiquero. Era un chiquero porque los pelados comían, dejaban la basura en la mesa y se iban. Repito, comían, dejaban la basura ahí y se iban. Entonces, el olor, la cosa. Entonces, el rector se nos acercó y nos dijo, profes, ustedes que creen tanto en la cultura, yo no quiero poner normas, yo no quiero poner sanciones, el que deje basura, tiene tanta multa, no sé qué, porque eso me parece pues, muy, muy difícil para la cultura de nosotros, el clima, ta. ¿Qué podemos hacer? Entonces, nosotros le dijimos, vea, rector, coloque un letrero que diga aplauda al que deje basura en la mesa y pusimos unas 2 semanas, una semana, una mesa al lado con 3 personas con guantes negros y todo el que dejaba basura en la mesa se aplaudía. El pelado, ay, qué pena, cogía la basura, la recogía. No faltaba el pelado que se enojaba, ¿cuál hijo de tantas? Yo no voy a recoger nada. Se paraban y aplaudían y la misma gente en la cafetería empezó a replicar el comportamiento, aplaudían.
Entonces, a los 15 días ya no había basura en esa cafetería. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Reconocimiento, rechazo. Ya, si culturalmente la cosa tampoco sirvió, métale ley. Ah, no, descargos. Juanita, ya es la tercera vez que pasó esto, descargos porque estás adicta a esa vaina. Pero la ley debería ser la última, el último paso. Debería ser primero moral, luego cultural y luego legal. ¿Me estoy haciendo entender o no, muchachos? Y esto es gerencia. Sí, profe. Pues lo recomendable es ese orden. Lo recomendable, claro, profe, hay veces no da uno personalmente con cada trabajador y mejor poner las normas, porque uno, si uno lo daña para todos, pues usted no puede asumir que todos los trabajadores, entre comillas, perdón que lo diga así, son brutos, que les da pereza pensar, entonces como todos son así, terminas dañándole el clima a todos y el resto le terminan haciendo el juego, pero todos están aburridos con la norma y no ven la hora de irse o de cambiar lo que está ocurriendo, entonces muchas veces nos tiramos el clima, es también por arbitrariedades de de ese tipo. Y esto es gestión, esto es gerencia consciente, lo que le estoy diciendo, y qué negociamos y qué no negociamos en en la compañía, qué acuerdos tenemos y qué otros no pueden ser acuerdos. Es que, ¿cómo le explico? Me lo voy a explicar más a nivel Profe, personal, sí, una pregunta, es decir, por ejemplo, sí, digamos que en ese orden, de acuerdo a lo que estábamos viendo ayer también, la sí, moral también es como muy personal, ¿cierto? sí, es individual, sí, Digamos que en la cultura uno coincide más como con los demás, con las demás personas. sí, sí, Para esa parte, entonces, en cuanto a la moral, en donde cada uno tiene como su perspectiva, sí, sí, ahí cómo lograr coincidir como para tener ese primer paso, porque ya pues cuando pasa la sí. cultura seguramente ya uno está pues más alineado y mira que Con el con el resto ejemplo de que todos y le toca aplaudían, ceder. Ajá, sí, sí, sí. pero en ese primero, ¿cómo? Sí, ¿Cómo abordarlo, sí. por ejemplo? Hay gente que es muy terca de espíritu y dice y considera lo que está bien o mal para esa persona. No obstante, pues, a ver cómo le explico. Súper buena pregunta, chicos, que me estoy extendiendo en esto, pero porque, pues, porque estamos pensando en problemas de negociación y de clima, de cultura, de temas de gerencia con nuestros trabajadores. A ver, te voy a dar un ejemplo. eh, Julián, A ver, la pregunta que me estás diciendo es, si moralmente esa persona cree que lo que está haciendo está bien, no va a ceder a lo que los otros le digan que debería ser lo instaurado culturalmente. Por eso les digo que más allá de convencerlo, es que tenemos que hablar con la persona individuo, sujeto que está sujetado a la ley, a la moral y la cultura, sujetos viene de sujeción, estamos sujetados, eso es Michel Foucault. Pero entonces, en esa sujeción hay que hablar con la persona, decirle, mira, vos sos la recepcionista, yo sé que entras a las 8, pero tenés que llegar a las 7:30 porque tu protocolo, porque tu proceso, y ahorita lo que decía la compañera, el tipo de organización, el tipo de proceso lo exige y el tipo de persona, que ahí es donde estamos hablando moralmente, porque es que Julián, es cierto, hay gente que solo entiende vía prohibición, hay gente que usted trata y al final toca meterles norma. ¿Por qué? Porque le gana la conducta, el hábito, y hay cosas que es muy difícil de desaprender para todos. Pero no estoy diciendo que es que no se tenga que recurrir a la ley, no, hay que recurrir a la ley, pero cuando ya hay reincidencia y definitivamente lo hizo, porque hay personas que todos nos comportamos distintos y usted no puede pensar que el rasero para todos es la misma ley. Pero cuando yo digo que es que hay que acercarse moralmente a la persona, Julian, en realidad es que hay que hablar con él individualmente, ambas partes. Ya después si hay reincidencia, culturalmente pesito de reconocimiento o rechazo, y si no, ley, pues es lo que estoy tratando de mencionar acá. Mm, yo les iba a dar, se me fue, les iba a dar dos ejemplos y bueno, hay uno que es más de cultura ciudadana más que de organización y el otro era, bueno, que resulta que, no sé si acuerdan ustedes que en el 97 en Bogotá pusieron mimos. Eso fue hace mucho tiempo, esos estaban muy pelados, pero no sé si se acuerdan. Los mimos ayudan a regular las conductas de las personas. Entonces llegaba alguien y se paraba en una cebra, en su camión, y no dejaba pasar a la gente. Entonces la gente pasaba por un lado, pero entonces llegaba una viejita que no, una persona que no puede pasar, y le decían, hey, correte hermano, deja pasar a la señora, nada, y el man ahí en su cebra, nada. Miren que moralmente el man se quedó ahí, le importó un pito el resto, se quedó ahí. ¿Qué pasa, Julián? Ya moralmente no alcanza. Entonces llegaba el mimo,
y lo empezaba a avergonzar al a la persona que está en el camión, y el resto de la gente se ríe mirando al mimo, y entonces el mano ahí fue, pucha, este mimo, hijo de madre, nada, que se va, qué pereza, entonces lo estaba presionando socialmente, la gente se ríe, y entonces el man se corría un poquito y seguía ahí en la cebra como si nada, entonces llega ahí sí el tránsito y lo parte y le dice, hermano, vea tan. Pero ¿me entendés? Es escalonamiento moral, cultural, legal. Profe, eso no es sencillo hacerlo en las organizaciones, sí, no es sencillo. Esto es creativo, esto es buscar formas de comportamiento organizacional, de ciencias del comportamiento, de cómo cambiar hábitos, pero debería partir más desde una visión más social que desde una norma per se, porque cuando usted le impone las cosas por la fuerza, lo que se impone por la fuerza rápidamente se olvida. Eso, profe, sí, muchas Sí, gracias. me hago Porque sí, a entender. veces pasa que hay, Sí, no sé, comités de reuniones en las que se hablan ciertos elementos y se reiteran y se reiteran, pero hay momentos en los que no, pues, y uno como que no trata de entender por qué no se interiorizan, ajá. agota Porque la, como las instancias y se vuelve Ujú. complejo. Sí, no sé qué tan participativos son esos espacios, qué tanto nacen desde la gente o desde la dirección. La dirección tiene que estar comprometida con esos cambios, eso es total, pero sí deberían generarse espacios de sensibilización donde haya construcción colectiva, donde ellos mismos determinen es esto y tanto se alinea la empresa con eso, construimos juntos y que no se quede solo en mímica, pues, pero tienes toda la razón. Hay veces, lo que pasa, Julián, es que cuando usted cree que el otro ya entendió, apenas está empezando a entender. Pues uno cree que el otro ya la tiene clara y pues hay que Apenas está repetir escuchando. hay que repetir y repetir y repetir y repetir. Y uno dice, pero lo he dicho 1000 veces". Me dice, hermano, o cuando usted cree que el otro ya entendió, apenas está empezando a entender. Entonces, sí, implica ponerse en los pies del otro, que es un tema pues teso de empatía, y no todos tenemos la misma capacidad, pero a veces pensamos que es que el otro lo hace de mala gana. Pues no estoy diciendo que no puede ocurrir, pero yo creo que es mejor acercarse al otro con confianza que con desconfianza, me explico. Caro, ¿estás por acá, Caro? Caro, no está por acá. Yonda, ¿estás por acá? John Daniel, estoy Sí, llamando a profe. lista. Yonda, ¿vos entendés por las buenas o por las malas? La mayoría de las veces. ¿Qué crees? Vos Es decís, que pues yo uno entiendo, creería que por las buenas, pero hay cosas que uno hay tarda cosas que por las malas. en que toca aprenderlas por las malas. Listo, pero la mayoría de las veces crees que por las buenas. La mayoría de las veces. Sí, sí. Listo. Juan Felipe, la mayoría de las veces, hermano, usted, por las buenas o por las malas. Juanfe, estoy llamándolos a todos. Diana, la mayoría de las veces, por las buenas o por las malas. Por las Lady, buenas, profe. por las buenas, la mayoría de las veces. Lady, por las buenas o por las malas, la mayoría de las veces. Juan Felipe, Por profe, las buenas, profe. por las buenas dice Juan Felipe. Lady dice que por las buenas. Eve, por las buenas o por las malas, la mayoría de las veces. A veces entendemos por las malas, a veces entendemos por las buenas. Quiero saber tú qué crees tú. ¿Tú entiendes por las buenas o por las malas? La mayoría de las veces, Eve. Yo por las buenas, la mayoría de las veces, por La las malas mayoría. no me entra. Bueno, entonces, ¿y el resto de la gente? El resto de la sociedad, ¿entiende por las buenas o por las malas? ¿Qué creen ustedes? Profe, uno cree que por las malas. Uno cree que por las malas. Entonces, mira, No, Julián, por las buenas. uno a veces, esto lo dice Stanislao Zuleta, uno a veces no es recíproco en cómo los otros entienden las cosas. Entonces uno dice, yo soy bueno, él es malo, yo me vi obligado, él es así. A mí júzgueme por la circunstancia, a él desde la existencia. ¿Por qué llegaste tarde, Yurani? Ah, profe, es que se me varó la moto, ta, 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 ta. ¿Y ellos por qué llegaron tarde? Ah, profe, ellos siempre llegan tarde. Entonces, no somos recíprocos en la forma de juzgarnos a nosotros mismos y de juzgar a los demás. Alguna vez hacíamos una investigación y estoy hablando de comportamiento organizacional, era con presos, de estos temas pues de los que estaba hablando, cultura, y decía un tipo que estaba siendo acusado por asesinar como cuatro personas. Bueno, vos entendés por las buenas o por las malas, no, yo entiendo por las buenas y el resto, no, eso sí fue tantas por las malas. Porque digo yo que el tema de la confianza, si yo soy bueno, si yo entiendo por las buenas, pues tal vez el otro también entiende por las buenas.
Yo qué sé, tengo hoy un evento, tenemos un evento hoy a las 8 de la noche en el Polideportivo Sur de Envigado o que estoy hablando de estadios pues como para que pensemos en filas o en la Macarena. Es a las 8 el evento y usted se va pensando, ay, pucha, esas filas, qué mamera esas filas. Ay, pucha, se me van a meter en la fila. No, eso fijo, la gente busca la manera y se mete en la fila. Si usted se va maquinando de esa manera, muchachos, usted mismo se termina metiendo en la fila. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Mientras que si usted pone al otro por encima, usted también se sube. En algún momento yo entrevisté a Antanas Mocus, que era rector de la Universidad Nacional, y me contó una anécdota muy bella. Antanas ha trabajado temas de cultura ciudadana muy interesantes, que son estas cosas que estoy diciendo, el acercamiento al otro y cómo negociamos con él. Y me contaba esto, me decía, "Vea, alguna vez me llegó una carta de un senador. Ojo pues, ahí venga, yo me vuelvo a meter acá. Ay, ¿qué hice yo acá? Alguna vez recibí la carta de un senador. Es decir, cuando digo un senador, es que en esta triple dimensión de la que estamos hablando está parado acá. Están viendo en pantalla, chicos, ¿cierto? Es la ley, ¿cierto? Me llegó la carta de un senador, o sea, alguien que tiene que dar ejemplo, que tiene que respetar la ley, Me llegó una carta de un senador diciendo que por favor recibiera a la hija o a la sobrina, no me acuerdo, en la Universidad Nacional. Ustedes saben que en la Universidad Nacional ¿qué? Uno tiene que hacer un examen, pues, precisamente para poder pasar examen de méritos, ta, ta, ta. Cuando alguien manda ese tipo de solicitud, se le responde una carta formal diciéndole, no, señor, la Universidad Nacional es pública, tiene que hacer el examen, ta, ta, ta. Pues es que era un senador, ¿sí me entienden? Era un caso más grave. Entonces, Mocus me decía, entonces yo dije, yo tenía que responder esto yo personalmente. Y escribí la carta, el correo, etcétera, y terminaba más o menos así. Señor senador, alguien está usando su papelería. Me parece una respuesta muy elegante que le está diciendo al otro, hey, siento un poquito de culpa por lo que usted está haciendo, usted es mucho más que eso, póngase mucho más arriba en relación con el otro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, muchachos? Es un tema de la confianza, es como si yo le doy la confianza al otro, el otro se pone por encima. ¿Me prestas el carro? Pues cuando le prestan a uno algo, lo sé, el nivel de confianza que sea, uno se siente comprometido. Ahora, hay que saber a quién le presta el carro, si ha dado méritos, si no ha dado méritos. No estoy diciendo que ser ingenuo, pero en esos procesos, ponerse repito, a la luz del otro es obviamente mucho más satisfactorio. Mm, a ver, me están entendiendo, me están escuchando bien, chicos. Profe, eso es Sí, como, profe. no sé, temas de empatía o de sentido común, no sé. El menos común de los sentidos, pero sí, así tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Vean este ejemplo que les voy a dar. Alguna vez estaba yo con mi papá en un partido y es que el problema es este. Ojalá la ley, ojalá lo que dictara la ley, la gente culturalmente lo soportara y moralmente usted se sintiera bien con eso. Pero es que hay gente que no cree en el comportamiento de la ley, que la ve totalmente como corrupta y culturalmente genera los atajos para no cumplirlo y moralmente no siente culpa. Me explico, no sé si soy claro. Mm, Estaba yo en un partido, en un clásico Nacional Medellín, con mi papá y adelante de nosotros iba una señora con el hijo. Del camerino de Medellín se salió un balón. La señora desinfló el balón y lo guardó en el bolso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Legalmente, desde el punto de vista legal, ¿eso qué es? Eso es un robo porque ella sabe de quién es. Y culturalmente la gente estimula ese comportamiento. Lléveselo, lléveselo. Esos hijuemadres tienen muchos. Y moralmente la señora no siente culpa. Y es el ejemplo que le está dando al hijo. Entonces tenemos organizaciones, tenemos que hacer negocios, relaciones con personas donde la ley va por un lado, la moral va por el otro y la cultura va por el otro. Y es muy, muy complejo así. Muy, muy complejo. Me estoy haciendo entender. Voy al hueco, al centro. ¿Cuánto vale ese reloj?
Entonces me dicen, ¿con IVA o sin IVA? Y yo, pues, ¿cómo que con IVA o sin IVA? Pues lo tenés que vender con IVA. Entonces empezamos a naturalizar todas las formas de atajismo. Me paso el semáforo en rojo porque soy un vivo, el vivo vive el bobo, la malicia indígena, bueno, y todas estas cosas que tanto daño nos han hecho en términos de la naturalización de formas desinstitucionalizantes de la ley a través de la cultura. Y si usted tiene una organización donde su ley va por un lado, su cultura va por el otro y su mural va por el otro, hermano, ¿cómo organizamos eso? Y es un proceso de formación, de desarrollo, de educación, que es muy, muy complejo de manejar. Me hice entender con este ejemplo, muchachos. Hay que tratar de que haya un matrimonio, una armonía entre el conjunto de ley, moral y cultura. Ah, ya me acordé del otro ejemplo que te iba a dar Julián, que ahora me preguntaba lo de si moralmente esa persona no quiere, culturalmente cómo se le hace presión. Yo, por ejemplo, a mí, Jonathan Suárez, a mí no me gusta ponerme el cinturón de seguridad, pero les voy a explicar por qué, aunque es una pelea que tengo perdida, pues a mí no me gusta ponerme el cinturón porque fuera que me parece incómodo, me parece que está mal diseñado, creo que debería ser al lado y lado. Y la mamá de mi mejor amigo se murió por tener el cinturón de seguridad puesto. Sé que estoy poniendo un caso extremo, pero lo estoy poniendo. El carro se volteó, ella no pudo movilizarse, salir, toda la cosa. Bueno, entonces alguna vez yo no tenía puesto el cinturón, entonces se me acercó el azul y me decía, hermano, ¿usted por qué no lo pone? Bueno, le dije, "Es que la verdad, pues tan, me dijo, profe, pero es que si usted pisa el freno y sale por el parabrisas me ponía un caso, pues también, un caso extremo. Y yo lo que les digo es, a pesar de que no sé que o no me gusta, sé que lo tengo que cumplir por el bienestar colectivo. Lo que decía, creo que ayer, no sé quién era, creo que era John Daniel, no sé, alguno decía el bienestar colectivo que prima pues sobre el bienestar individual. Pero en últimas, muchachos, claro, usted tiene que lidiar en la empresa, digo lidiar entre comillas, con personas que ven las cosas moralmente de otro modo, pues usted tiene que acercarse y ceder porque coincidir totalmente es imposible. La comunicación en estricto sentido es un milagro. Usted al otro lo que hace es acercarse en ese vacío que hay frente al otro, porque es que el otro tiene una escultura, una forma de ver las cosas, un modo en el que aprendió toda la vida, unas cosas de las que es muy difícil desarraigarse. Ojalá tuviéramos más capacidad para desaprender, pero acercarse al otro es un reto pues muy, muy bravo y sobre todo en esos procesos de negociación. Yurani, no sé si veo que no estuviste en la primera parte, estamos hablando de que todo esto surgió por el tema también de sindicatos, de que cómo negociamos con esas personas que también ven de otro modo lo que está ocurriendo en la organización y cómo tratamos de acercarnos al otro. En los procesos de negociación, la clave, chicos, no está en hacer énfasis en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Y a partir de lo que nos une, sabemos que podemos no, estos son los mínimos, a esto no voy a ceder, qué es lo deseable, qué es lo indispensable, y lo indispensable es lo que debe quedar en los procesos de negociación. Ahora, si la brecha es enorme, no voy a lograr negociar. Obviamente desde el principio se va a saber que no se va a llegar a ningún acuerdo, pero tiene que haber cierto margen, esa zona de actuación que les dije, el SOPA, para poder generar cierta mediación e ir negociando con despacio para lograr acuerdos. Bueno, chicos, a las 9:27, a las 10 seguimos, ¿listo? Listo, profe, de uno. Profe, Gracias. listo. A Listo, ustedes, profe. muchachos, nos vemos enseguida, que Gracias. estén bien.